Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un centro de mesa hexagonal para fiestas infantiles con la plataforma Canva de modo gratuito. Para ello me voy a la plataforma Canva, me voy a crear un diseño, me voy a tamaño personalizado. En este caso voy a seleccionar centímetros y voy a trabajar con un ancho de 29.7 por 21 centímetros que viene a ser un A4. Crear un diseño y sobre esta hoja vamos a realizar la composición. Primero que todo nos vamos a subidos, subir archivo. En este caso voy a seleccionar estas tres plantillas que les estoy dejando en la casilla de descripción para que ustedes se lo puedan descargar. Seleccionamos las tres plantillas. Y bueno, de esta manera va cargando ya las plantillas. Algunos elementos que voy a trabajar, en este caso voy a trabajar la temática Pocoyo. Ya he subido previamente las imágenes en PNG y las bases de textura. Lo primero que voy a hacer es voy a ingresar la base de textura. Voy a ampliar por toda la hoja 4. Una vez listo, a continuación voy a insertar la plantilla. Voy a trabajar con esta primera plantilla que es plantilla 01. Clic y voy a superponer, en este caso arrastro la parte superior y por la parte inferior simplemente lo amplío. Y bueno, me va a quedar ya de esta manera. Como pueden observar, esta plantilla ya tiene unas guías de dónde realizar el doblez que vienen a ser estos puntos blancos. A continuación me voy a elementos y me voy al buscador y voy a buscar con el término Banner Vector Frame. Que viene a ser un modelo ya predeterminado de un marco. En este caso voy a seleccionar este estilo de marco. Y lo que voy a hacer es superponer a la parte superior que me debe calzar justo en este recuadro. Voy a trabajarlo con zoom para apreciarlo mucho mejor. Y como ustedes pueden apreciar, me debe calzar justo exacto en esta zona. Una vez listo, me voy nuevamente a subidos y voy a seleccionar la base de textura. Simplemente arrastro y suelto. Ahora doble clic si deseo ampliar esta base de textura. En la casilla de descripción les estoy dejando un tutorial completo sobre bases de textura. Una vez listo, doy clic fuera. A continuación simplemente voy a hacer control C, control V para generar una copia del mismo elemento y lo ubico de esta manera. Una vez finalizado este proceso, lo que voy a hacer es seleccionar la base, que viene a ser la plantilla y el fondo, clic derecho y voy a proceder a bloquear. Ahora, en este caso, nuevamente selecciono los elementos de la parte superior y los agrupo. Una vez agrupado, clic derecho, capas, mover detrás y se me va a ubicar detrás de la plantilla. A continuación voy a ingresar la plantilla 02 y nuevamente lo que voy a hacer es arrastrar a la parte superior por la parte inferior por toda la hoja 4. Ahora en este caso, en cuanto al color, ustedes lo pueden dejar color blanco si gustan o tal vez cambiarle de color. Para ello nos vamos a editar la foto, nos vamos a filtros, ver todo. Y bueno, hay una gama de colores que ustedes pueden asignarle. En este caso voy a asignar este color. A continuación voy a ingresar las imágenes en PNG en estos espacios de cuadros. Una vez listo, voy a ingresar la fuente tipográfica. En este caso, para ello me voy a Font Meme. En este caso estoy trabajando la temática Pocoyo, por tanto voy a usar esta plataforma, puesto Canva, cuando es de modo gratuito, no me permite insertar fuentes tipográficas personalizadas. Escribo el nombre, amplío el tamaño, me voy a generar. Y como ustedes pueden observar, ya se me ha generado, pero en este caso es como una imagen en PNG. A continuación yo le voy a ingresar un color sólido de blanco. Para ello doy clic en este icono de lápiz, me voy a añadir bordes. Ahora en este caso voy a
minimizar el borde a 4 y le doy en generar. Y bueno, ya en este caso el fondo se me ha generado de color blanco y procedo a descargar. Clic nuevamente en este cuadro, me voy a descargar. Ahora este texto lo voy a llevar a la plataforma Canva. Me voy a subidos y voy a seleccionar el texto. Voy a acoplar esto en el medio. Voy a minimizar. La imagen voy a ampliar. Y voy a proceder a recortar en la parte inferior. Asimismo voy a ingresar un texto del cumpleañero. Me voy a texto y voy a ingresar esta fuente tipográfica que es Modern Script. Lo desagrupo, elimino la parte superior del texto y me voy a quedar con esta. Voy a minimizarlo y ubicar en el medio. Ahora en este caso voy a cambiar. Escribo mis 8 añitos. Me voy a la parte superior. Me voy a este cuadro y con el cuentagotas voy a tomar el color. Me voy nuevamente a este cuadro y voy a intensificar el color. Me voy a efectos, me voy a contorno y voy a asignarle un color blanco para un contorno. En este caso me voy a quedar con 50 puntos. Ahora procedo a centrar todos los elementos que he venido trabajando. Y bueno, finalmente ya he terminado de personalizar la primera plantilla. A continuación voy a ingresar otra plantilla. Para ello me voy a agregar página. Sobre esta página es que voy a ingresar la siguiente plantilla. Me voy a subidos. En este caso nuevamente voy a usar la misma base de textura y voy a ampliar por toda la hoja 4. Y voy a insertar lo que es la plantilla. En este caso es la plantilla 03. Nuevamente simplemente arrastro la parte superior y por la parte inferior voy a arrastrar hasta cubrir la hoja 4. De igual manera que la anterior, esta tiene ya unos puntos donde me indican el doblez. Voy a agregar una nueva página, en este caso para realizar el topper. Me voy a elementos y en el buscador voy a buscar marcos. Selecciono este icono. Y bueno, hay múltiples elementos de marco. En este caso yo voy a seleccionar este que es Green Flower. A continuación me voy a posición y voy a modificar el ancho y el alto. En este caso a 10 por 10 centímetros. Me voy nuevamente a subidos. Y voy a seleccionar la misma base de textura, simplemente arrastro y voy a soltar. A continuación doble clic y voy a proceder a ampliar la base de textura. Una vez ya listo, lo que voy a hacer es generar una copia, control C, control V. Me voy a la parte superior en este cuadro y voy a asignar el mismo color que he venido trabajando en el anterior. Me voy a posición y voy a cambiar el ancho, en este caso a 10.5 por un alto de 10.5. Ahora esta base lo voy a traer al frente, clic derecho, capas, mover delante. Y lo voy a superponer de esta manera que tenga ya un contorno. Selecciono ambos elementos, procedo a agrupar y procedo a centrar. A continuación clic derecho y voy a bloquearlo para trabajarlo mucho mejor. Ahora voy a ingresar la imagen. Lo ubico en la parte superior. De igual modo el texto que he trabajado anteriormente, que viene a ser esta. Y voy a ampliar y ubicar en la parte inferior. Y bueno, finalmente ya tengo el topper. Una vez listo ya todos los elementos personalizados, voy a proceder a exportarlos. Para ello me voy a archivos, me voy a descargar. De manera automática está el formato predeterminado, clic en descargar y se me va descargando ya todos los archivos. El archivo se me va a descargar ya en una carpeta donde están todos los elementos que vienen a ser estos tres. En cuanto a este primero van a imprimir 2 unidades. En cuanto a este solamente una unidad y ese último solamente una unidad que viene a ser el topper.
Y bueno, en cuanto al armado, una vez que ustedes tengan ya estos dos elementos impresos, lo que van a hacer es pegar por este borde. Y bueno, me va a quedar todo lo completo como si fuera una tira, todo una unidad. Como ustedes pueden observar, este elemento ya tiene una línea de doblez que vienen a ser estas secciones que me indican ya los puntos. Asimismo, por toda esta área voy a realizar el doblez. Y bueno, a continuación lo que voy a hacer es pegar la siguiente plantilla, que es la tercera plantilla. Voy a acoplarlo de esta manera que se me una a un cuadro. Pueden colocarlo por este lado, por el otro, no hay problema. Y bueno, finalmente ya tengo el resultado. Esta área lo que voy a hacer es hundirlo y me va a quedar ya en forma como especie de cuadrado. Voy a colocar una cañita de plástico y en la parte superior voy a pegar el toppers. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden regalarme un like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación, seguirme en Instagram y nos vemos en próximos proyectos.